Buenas tardes. Vamos a desarrollar en un video algo que fue desplegado en varios shorts y que tiene que ver con el idealismo y con dos popes del idealismo, a saber, Platón del siglo V a.C., uno de los padres de la tríada filosófica fundante de la filosofía griego occidental, y Kant del siglo XVII, un autor moderno europeo occidental. ¿Qué tienen en común estos dos filósofos? Que ambos son idealistas. Platón es considerado el primer padre del idealismo en la antigüedad. Habíamos explicado, lo vuelvo a decir de otro modo, que Platón habla de dos mundos: un mundo ideal, que es el mundo más real, que es el mundo suprasensible, inteligible, que es el mundo de las ideas, en cuya cúspide está la idea de bien, que es la matriz, ¿sí?, gnosiológica o en la teoría del conocimiento, de modo tal que lo último en el orden del conocer es lo primero en el orden del ser, porque es lo fundante. Así, para Platón, el mundo ideal es el mundo perfecto, es el mundo al que debemos llegar mediante el método platónico, que es la dialéctica, ¿sí? El otro mundo es un mundo imperfecto, copia infiel y finita del mundo ideal, y es el mundo que tiene que ver con lo sensible, con lo contingente, con el cuerpo, con la materia, con la experiencia. Recordemos ahora la definición que daba Platón del hombre, diciendo que el hombre es un cuerpo, un soma, encerrado en la sema, que es la cárcel o la tumba del alma, es decir, lo que limita al hombre y lo constriñe a una esclavitud es precisamente el componente corporal. El interjuego dialéctico significante en griego, el soma es el sema del alma, tiene sentido en tanto configura el carácter de encierro y de mundano del cuerpo en relación con el alma, que sería lo privilegiado, donde están o anidan las ideas. Bueno, por otro lado, Kant es un autor eminente. ¿Por qué? Primero, porque realiza una suerte de giro copernicano en el campo de la filosofía, y el idealismo de él es una nueva versión moderna del idealismo, al modo de lo que hizo Copérnico en la física, va a ser él en la filosofía y en la gnosiología o teoría del conocimiento, porque nos va a hablar de un sujeto activo, que es un sujeto cognoscente y que construye el objeto. Por ende, el idealismo kantiano se denomina idealismo trascendental. ¿Qué es lo trascendental? Lo a priori, la condición de posibilidad, lo analítico, aquello que es anterior a la experiencia, pero no anterior en un sentido temporal, sino en un sentido lógico estructural. En este sentido, entonces, vamos a tener dos mundos también en Kant, parecido el esquema a Platón, lo explico y lo relaciono, lo asocio.
Los dos mundos en Kant son el mundo fenoménico y el mundo nouménico. El mundo fenoménico tiene que ver con las dos facultades humanas que permiten la cognoscibilidad, que son la sensibilidad y el entendimiento. Mediante la sensibilidad me son dados los objetos perceptuales del conocimiento en la experiencia, y mediante el entendimiento son pensados los objetos de la experiencia que me fueron dados previamente. De modo tal que la única facultad cognoscible para Kant es el entendimiento. La razón es la facultad de lo numénico, y lo numénico es algo así como trascendente. El alma, Dios, la metafísica, aquello de lo que no podría tenerse o de lo que no se podría tener experiencia alguna. Bueno, en este sentido entonces la razón va a ser una facultad pura y va a ser una facultad de lo incognoscible, de lo infinito. En cambio, el conocimiento humano va a ser finito. ¿Cuáles son los límites? Es el gran tema kantiano que aparece en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón práctica, en la crítica del juicio. ¿Qué es lo que busca Kant permanentemente? Los límites. Los límites de la ciencia, los límites de la filosofía, los límites del conocimiento humano. ¿Con qué mundo se asocia lo a posteriori, que es lo dependiente de la experiencia en Kant? Con el mundo sensible, que es el mundo de los sentidos, de lo contingente, de lo variable, de lo ligado al cuerpo y a la materia en Platón. ¿Con qué se asocia lo a priori en Kant? Con la idea que es lo máximamente real. Entonces, para dejar planteado, luego volveremos en otros videos y en otros shorts, ambos autores son idealistas. Platón es el fundador o el padre primero del idealismo en la filosofía clásico, tradicional, occidental, antigua, y Kant tiene una suerte de aporte novedoso, inédito, renovador, en tanto introduce ad hoc un nuevo idealismo, que es el idealismo trascendental, donde es el sujeto cognoscente el que constituye la categoría que hace posible el conocimiento y la construcción del objeto conocido.